Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicolorrisa, un espacio donde la psicología se encuentra con el humor para descubrir lo que hay detrás de lo que aparentemente solo nos hace reír. En el episodio de hoy nos sumergiremos en un reel del comediante Gabriel Murillo, cuyo estilo agudo y provocador nos invita no solo a reír, sino también a revisar de lo que nos reímos y de por qué lo hacemos. A través de un análisis donde los enfoques cognitivos, comportamentales y psicoanalíticos explicaremos qué mecanismos psicológicos están en juego en su forma de hacer comedia, qué esquemas mentales se activa, qué deseos inconscientes toca y por qué nos identificamos con lo que dice. Prepárate para un recorrido entre la risa y la reflexión, donde Freud se sienta junto a Skinner y ambos escuchan un reel. Bueno, yo siento que Gabriel Murillo es un gran comediante que ha generado una carrera humorística con experiencia y trayectoria, generando stand-ups en todas las ciudades de Colombia y llevando el arte del humor a todas las personas. Es por ello que hemos escogido una pieza, un fragmento de una rutina de humor que realizó para permitir hacer un análisis del lenguaje en cada uno de los enfoques psicológicos. Sí, y desde la teoría cognitiva del humor, como la de Schultz y Ángela Bartolo, podemos entender que este chiste genera risa por una incongruencia que se resuelve de forma inesperada. La sorpresa se produce cuando el oyente escucha que es fácil contar gordos, pero la tensión crece cuando se menciona la dificultad de contar negros. Ahí se activa un esquema social sensible. Y lo interesante es cómo el cerebro hace ese problema resolución. Nos enfrentamos a una afirmación absurda o incómoda, y en cuestión de segundos el oyente debe interpretar la situación para que tenga sentido humorístico, aunque ese sentido sea socialmente transgresor. Claro, y según esta teoría, la risa se da no solo por la sorpresa, sino por la capacidad de reinterpretar la situación, lo que resulta incongruente. Se convierte gracioso cuando el público se da cuenta de que es una representación no literal. Eso también se relaciona con las funciones del lenguaje que plantea Brunner y Vygotsky. Este chiste no solo opera a nivel semántico, sino también tiene su función comunicativa. Murillo lanza un mensaje que activa una respuesta emocional y social. ¿Qué estamos comunicando cuando nos reímos de esto? Desde Brunner podríamos decir que este tipo de humor pone a prueba nuestra coordinación léxico-semántica. Es decir, comprendemos el chiste porque manejamos las reglas del lenguaje y entendemos las referencias culturales que implican gordo o negro como etiquetas cargadas de significado social. Y según Vygotsky, el lenguaje tiene una función interpsicológica e intrapsicológica. Cuando el público se ríe, está activando estructuras mentales que han sido moldeadas por la sociedad. El contexto cultural y las normas sociales influyen directamente en si algo es percibido como gracioso o como ofensivo. Y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Nos reímos porque lo entendemos como crítica al racismo y la gordofobia o porque lo normalizamos? El humor también revela lo que está en nuestra zona de desarrollo próximo, lo que todavía no comprendemos del todo, pero que podemos aprender a cuestionar. En otras palabras, el humor, según este enfoque cognitivo interaccionista, también educa, nos ayuda a interpretar el mundo y por eso es tan poderoso. Pero como toda herramienta, también puede reforzar estereotipos si no se reflexionan sobre él. Y por eso, en Psicolorrisa no nos reímos sin antes pensar. Queremos invitar a nuestros oyentes a usar el humor como espejo, como herramienta de autoconciencia y como puente para el diálogo. ¿De qué te ríes hoy y por qué? Exacto, y lo importante no es solo la sorpresa, sino cómo nuestro cerebro busca resolver esa incongruencia. El público se enfrenta a un conflicto. ¿Es políticamente incorrecto? ¿Debo reírme? ¿Es solo un juego lingüístico? Esa ambigüedad genera una resolución a medias, como dice Ruch y Hell, que produce risa y también reflexión. Y no podemos olvidar el contexto social. Este chiste funciona porque todos compartimos ciertos esquemas culturales. Sabemos que hablar de gordos o negros es delicado. Murillo usa ese conocimiento compartido como herramienta cómica. Ahí entra el operador semántico del que hablan Bartolo y sus colegas. Necesitamos conocer el contexto para que el chiste tenga sentido. Sí, y por eso este tipo de humor tiene una doble función. Por un lado, es un espejo que muestra nuestros juicios y creencias sociales, y por el otro, puede ser una herramienta pedagógica si la usamos para reflexionar sobre estos mismos esquemas cognitivos. Y ojo, no estamos justificando el humor ofensivo. Lo que hacemos es comprender su mecanismo psicológico y lingüístico. Cuando entendemos cómo opera el lenguaje en el chiste, también entendemos cómo operan nuestras propias respuestas emocionales y cognitivas. Pasemos ahora a poder analizar el video desde la perspectiva comportamental.
¿Qué ocurre si dejamos de lado los procesos mentales internos y nos enfocamos solo en el comportamiento observable y sus consecuencias? El enfoque conductista, desde Watson y Skinner hasta Bandura y Kapner, nos permite analizar cómo el humor, particularmente este tipo de humor provocador, funciona como un fenómeno de aprendizaje social y reforzamiento. De acuerdo, bueno, recordemos que para Skinner el comportamiento es moldeado por sus consecuencias. En este caso, Gabriel Murillo lanza un estímulo que en este caso vendría siendo el chiste y observa la respuesta inmediata del ambiente, que es la risa o incluso la atención del público. Si la risa se presenta, se convierte en un reforzador positivo que aumenta la probabilidad de que este tipo de chiste vuelva a emitirse. Es decir, el entorno valida su conducta humorística y refuerza su estilo provocador. Y si lo vemos desde el condicionamiento operante, como lo formuló Skinner, cada frase de Murillo puede considerarse una conducta que está siendo reforzada en tiempo real. El público actúa como el ambiente que proporciona retroalimentación inmediata, risa, incomodidad, aprobación o incluso silencio. Esa retroalimentación es fundamental en la regulación del comportamiento del comediante. Además, podríamos decir que Murillo ha aprendido a confiar en su capacidad para manejar la respuesta del público. Él asume el control de la situación porque ha aprendido a través de múltiples presentaciones cuando un chiste probablemente genera risa y cuando provocará incomodidad. Esta autoeficacia percibida le permite jugar con los límites sociales del humor sin perder la aprobación del grupo. Aquí también entra el concepto de desensibilización, como lo produce Wolf en sus estudios sobre la terapia de exposición. El público, al estar repetidamente expuesto a estos chistes que tocan temas como el racismo o la homofobia, pueden desarrollar una tolerancia emocional. Lo que antes habría sido ofensivo o incómodo, ahora se recibe con una risa más inmediata, casi automática. La repetición de este estímulo reduce la reacción emocional negativa. Y pensemos también en el aprendizaje vicario. El público observa cómo otros se ríen, incluso el señalado por el chiste, y aprende que esa es la respuesta socialmente aceptada en ese contexto. La conducta de reírse no surge solo por el contenido del chiste, sino por la limitación del grupo. En este sentido, la risa se convierte en una conducta social aprendida por observación. Y si llevamos eso al terreno del análisis conductual aplicado, podríamos decir que el entorno del stand-up actúa como un conjunto de estímulos discriminativos, señales que indican que ciertos comportamientos como reírse de un tema tabú serán reforzados. Como dice Kampfer, los individuos aprenden no solo que las conductas son reforzadas, sino también en qué contextos lo son. En una rutina de comedia, el refuerzo no solo es permitido, sino esperado. También podemos hablar del moldeamiento shaping, un proceso de aprendizaje en el cual se refuerzan aproximaciones sucesivas a una conducta objetivo. En el caso de Murillo, cada rutina, cada escenario es una oportunidad para perfeccionar la estructura de sus chistes. Lo que antes era solo una insinuación, ahora se convierte en una frase más directa, más arriesgada, porque ha sido reforzada progresivamente por la respuesta del público. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto somos responsables, como audiencia, del tipo de humor que reforzamos? Porque no es solo Murillo el que actúa. Nosotros, al reírnos, también emitimos una conducta observable que él interpreta como aprobación. En ese sentido, todos participamos en un ciclo de condicionamiento mutuo. Y ese ciclo también puede perpetuar prejuicios sociales. Sí, como plantea Skinner, no hay libre albedrío sino historias con reforzamientos. Entonces podríamos decir que nuestra cultura ha sido condicionada a reír ante ciertos estereotipos, no porque los apruebe conscientemente, sino porque ha aprendido que reír en ciertos contextos es lo normal, lo reforzado, lo aceptado. Eso también se alinea con el pensamiento de conductas de evitación. La risa en este tipo de humor puede funcionar como una forma de escapar de la incomodidad. Cuando un tema tabú aparece, el público no siempre reflexiona, a veces simplemente ríe con una forma de regular emocionalmente su ansiedad social. Así que desde el enfoque comportamental, el chiste no es solo un acto creativo, es también una cadena de estímulos y respuestas reforzadas y de moldeamientos. No solo aprendemos a reír, también aprendemos de qué reírnos, y en ese aprendizaje se esconden muchas verdades sobre cómo funciona nuestra sociedad. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos condicionando el tipo de humor que nos representa o somos producto de un condicionamiento cultural que aún no hemos cuestionado del todo? En todo caso, el enfoque comportamental nos recuerda que el humor no flota en el aire, se aprende, se refuerza y se repite. Por eso, como espectadores y como sociedad, también somos responsables del contenido que celebramos con nuestras risas. Ahora,
Cambiemos de lentes para explorar lo que el psicoanálisis nos dice sobre este mismo fragmento. ¿Qué deseos inconscientes se liberan tras la risa y cómo el super-yo negocia con lo transgresor? Empecemos con lo obvio. Murillo usa la gordofobia como puente para introducir el racismo. ¿Por qué funciona este giro para provocar risa? Analicemos el ritmo. Primero normaliza ridiculizar cuerpos gordos. Es un juego fácil. Y luego, sin transición, salta al racismo. O sea que en la parte sería difícil contar los negros. La risa surge del shock y la transgresión. Freud diría que aquí hay un desplazamiento. El conflicto reprimido, o sea, el racismo, se disfraza bajo la broma superficial, o sea, contar los gordos. Pero hay algo más, cuando dice hay uno y señala a alguien en el público, la tensión se dispara, la audiencia ríe, pero es una risa nerviosa. Lacan hablaría de la complicidad del super-yo. Saben que es incorrecto, pero el contexto de solo comedia les permite reírse sin culpa. Y fíjense en la dinámica de poder. Murillo, como cómico, se posiciona como observador que clasifica cuerpos al señalar a alguien cercano. Está cerquita, involucra al público en su juego. Es un acto performativo. La risa no es solo por el chiste, sino por el alivio de no ser el blanco directo. ¿Y cómo opera la consideración freudiana aquí? Estas frases cortas, contar gordos, contar negros, comprimen siglos de estigmatización. Murillo no explica nada, confía en que el público ya entiende los estereotipos. La risa es cómplice de estos prejuicios internalizados. Un detalle clave, cuando el público ríe al mencionar negros, ¿qué se libera? ¿El racismo latente o la incomodidad de reconocerlo? Diría que ambas. Freud diría que el chiste permite expresar lo inaceptable, o sea, el racismo, sin confrontarlo abiertamente. Pero también hay un sadismo social en reírse de la minoría docente, los afrocolombianos, mientras se señala a alguien presente. Es un doble mecanismo, agresión y evasión. Y cuando Murillo dice está cerquita y se rió, refuerza la complicidad. La víctima, el señalado, se ríe de sí misma para pertenecer. Es un fenómeno clínico, como el paciente que bromea sobre su trauma para evitar el rechazo. Ahora pensemos en la estructura del chiste. Normalización. Contar gordos es fácil, rompe el tabú inicial. Escalada. Contar negros sería difícil, introduce un tabú mayor. Culminación. Señalar a alguien. Materializa la agresión en tiempo real. Cada paso aumenta la tensión y la risa funciona como válvula de escape. Y el papel del silencio. Noten que no hay pausa entre contar negros y la risa. El público no tiene tiempo de procesar. La risa es casi reflejo condicionado, como en los casos de pacientes que ríen antes de admitir un dolor. Es una defensa contra la incomodidad. Podemos vincular esto con el concepto de humor maníaco, esa risa que no hace de alegría, sino del miedo a confrontar. Sí, totalmente. En caso clínico de Armando, el hombre que reía al hablar de su abuso, la risa era un escudo contra el pánico. Aquí, la audiencia podría estar usando la risa para no enfrentar preguntas incómodas como ¿soy racista si me río? Pero hay una paradoja. Al reírse, si están confrontando el tabú, aunque sea de forma superficial, Lacan diría que el humor aquí es un intento fallido del super-yo. Quiere castigar al yo por reírse, pero el chiste ya ganó. Y si lo llevamos a la neurociencia, procesar este chiste activa la amígdala, miedo al tabú, y el núcleo accumbens, placer por transgredir. La risa es la descarga de la contradicción cerebral. Para cerrar, este chiste es síntoma de una sociedad que normaliza la discriminación mediante el humor. Sí, pero con matices. Murillo no crea los prejuicios, solamente los explota. Y la audiencia, al reír, los rectifica. Como decía Freud, el chiste es un espejo de lo reprimido colectivo. Aquí, el reflejo muestra racismo y gordofobia sin máscaras. Entonces, más que un análisis del comediante, este fragmento es un diagnóstico de la audiencia. ¿Qué dicen de nosotros las risas que soltamos? Y con esta pregunta incómoda pero necesaria nos despedimos. Los invitamos a reflexionar. ¿Reírnos nos hace cómplices o nos da poder para cambiar? Gracias a todos por este análisis sin concepciones. Nos vemos en el próximo episodio de La Voz del Análisis, donde seguiremos explorando lo que la risa esconde. ¡Hasta la próxima!